Quiero compartir mi historia acerca de unos entes que quisieron hacerme daño. Cuando tenía como 7 años, vivíamos en casa de mi abuela. Éramos mis hermanas, 2 primos, mi abuelo y yo. Mis padres y tíos se habían ido a trabajar a los Estados Unidos, así que nos dejaron a cargo de mis abuelos. En la casa siempre había ropa que lavar, ya sea porque al fin niños nos ensuciábamos mucho, aunado a que mi abuelo, por trabajar en el campo, llegaba también siempre sucio y lleno de tierra. Unos días antes del incidente, mi abuela nos mandó a mí y a mis hermanas a lavar la ropa en el río. Nos llevábamos una cesta de mimbre llena de ropa y caminábamos como por 20 minutos para llegar a este río. No era una tarea divertida, pero había que hacerla. Todo transcurría con normalidad, lavando y lavando. Hasta que sin querer, y justamente mientras lavaba la camisa de mi primo, se me fue esta a una parte del río que tenía más fuerza y se la llevó la corriente. Ya ni quise arriesgarme a traerla, porque no soy buena nadadora. Lo único que hice fue contemplar cómo se iba rápidamente y se alejaba. Esa camisa azul con un patito amarillo bordado era la favorita de mi primo, y me daba mucho miedo pensar en la regañiza que me iban a poner mis abuelos si les decía que se me había perdido una prenda en el río. Así que ni modo, no le dije a nadie. Unos días después, mientras jugaba con mis hermanas a las escondidas, me pareció ver a un grupo de ancianitos ocultos entre la maleza, mirándome. Tenían las caras muy arrugadas, por eso lo describo como viejitos, pero de una estatura muy baja, tal vez del tamaño de un niño de 8 años. Estaban mirándome, incluso uno me hizo una seña para que fuera con ellos, pero al final me dio mala espina y regresé corriendo a la casa. No quise decirle nada a mis abuelos, porque eran bastante enojones y casi cualquier cosa ameritaba unos buenos cinturonazos. Mejor me quedé callada. Al paso de unas semanas, el primer contacto con esos seres ya se me había olvidado. Pero una noche, recuerdo muy bien esa noche, y aquí es donde te pido que prestes más atención. Me levanté en la oscuridad, nada del otro mundo, porque en los ranchos hay muy poca luz. Quería ir al baño, como muy de costumbre, solo que el baño quedaba afuera de la casa. Era una letrina. Tenía que caminar unos 30 pasos para llegar a ella. En la mayoría de las casitas de ranchos suele haber un solo foco, de esos amarillos, afuera, en la entrada, y eso es lo único que nos alumbra al exterior. Todo lo demás es penumbra. Llegué a la letrina sin contratiempo, solo muy adormilada. Cuando salí, vi en la entrada de la casa, por fuera, a mi primo y un grupo de amigos. Pero no era mi primo. Eran los mismos seres que vi semanas atrás, solo que uno de ellos vestía la camisa que se me había perdido en el río. Sí, esa azul con el patito amarillo. Ahora podía verlos bien. Eran de mi estatura, un poco jorobados, pero sus manos, en lugar de dedos, eran 2 falanges largas. Hicieron un chillido largo y comenzaron a perseguirme. Yo grité en la oscuridad. Corrí hacia el camino que más conocía, hacia el río. Escuchaba muy de cerca sus chillidos y sus pisadas. Me lancé de pleno al río con intención de cruzarlo. Desperté al día siguiente en mi cama y muchos vecinos estaban mirándome. Después de darme agua y un caldo de gallina, mi abuela corrió a todos los mirones. Solo quedaron don Ruperto, que fue quien me encontró río abajo desmayada, mis abuelos y otras 2 personas que solo conocía de vista. Me hicieron muchas preguntas. Yo no quería responder porque sabía que me iban a pegar.
pero prometieron no hacerlo si les contaba todo. Y eso hice. Dedujeron, a lo que pude oír, que habían sido los noros, unos seres o entes, no sé muy bien qué son, pero por lo que dijeron, estas cosas tratan de parecer humanos. Se roban las ropas de las personas para parecerse a nosotros, pero estos, en específico, pretendían llevarme. Solo Dios sabe para qué. Como dato extra, mucha de la ropa que estaba tendida desapareció, y un montón de huellitas estaban marcadas por toda la casa. Muchos años después, regresé al rancho porque mi abuelo falleció. Lo velamos y lo enterramos en el panteón de ahí mismo. De regreso a la ciudad, venía cabizbaja en el asiento del copiloto mientras mi esposo conducía. Y por un instante, me pareció ver al lado de la carretera un niño con la misma camisa azul de mi primo, pero vieja y desteñida. Mis queridos escuchas, soy Capitán Octubre. Me llamó mucho la atención este relato, así que me di a la tarea de investigar si había más relatos como este acerca de los noros, y encontré varias casualidades. No los llaman así, pero comparten similitud con ellos. Aquí se los relato. Mi hermano y yo vivíamos en un pueblito llamado Nacate. Una tarde, estábamos con un amigo jugando en el patio de mi casa. No tenemos vecinos que colinden con el patio trasero, así que solo es una barda de madera que delimita la propiedad. Y lo que sigue es puro monte, matorral y árboles. Mi mamá nos habló para que fuéramos a comer un refrigerio dentro de la casa. Recogimos rápido los juguetes, pero me faltaba uno. Era un muñequito de plástico, bastante grande. Mi hermano y mi amigo ya habían entrado a la casa, así que estaba yo solo en el patio. No había transcurrido mucho tiempo cuando vi al juguete que estaba buscando. Estaba de pie, muy cerca de la barda que delimita el patio con el monte. Me acerqué a recogerlo, pero el juguete comenzó a caminar. Dio media vuelta y se internó entre los matorrales. Iba a ir tras él, pero algo me detuvo. No fue miedo, pero sí incomodidad. Ante mi duda, mejor caminé hacia atrás, hacia la casa. En eso, vi que el juguetito se asomó entre la hierba, movió sus brazos como llamándome para que me acercara. Ahora sí me dio miedo, y no reaccioné. Mi cuerpo se quedó paralizado y no podía moverlo. Detrás del juguete, veía a alguien, la silueta de una persona, pero a la vez no era una persona. Es difícil de explicar, pero cuando sabes que algo no está bien, tu cuerpo reacciona. Cuando vi el juguete moverse no tuve ese miedo, pero ahora, al ver lo que había detrás de él, me aterrorizó. Por mucha fortuna, mi mamá salió a ver por qué no me había metido a la casa a comer el refrigerio. Y en palabras de ella, me vio cerca del monte como si me hubiese dado la chiripiorca. Así que me gritó, porque pensó que estaba jugándole algún tipo de broma. Eso me sacó del trance paralítico que tenía y corrí gritando y llorando a refugiarme en las faldas de mi madre. Después de que me calmó y que yo le conté lo sucedido, abrió mucho los ojos. No me dijo nada, pero yo sabía que algo pasaba por cómo comenzó a comportarse. Ya no nos dejó salir a jugar al patio. Cuando llegó mi papá, los escuché discutir en su cuarto. Mi papá fue esa misma noche a revisar el monte, pese que mi mamá le suplicaba que esperara a que fuera de día. Pero mi papá no es tonto. Se llevó consigo a varios vecinos. El resultado llegó a las pocas horas. Encontraron una especie de madriguera, con algunos animales muertos. Y lo más sorprendente, encontraron mi juguete de plástico
el cual estaba desmembrado. No quiero ni imaginar lo que me habría pasado si esa cosa me hubiera llevado. Suscríbete, comparte y únete. Nos vemos esta noche en tus pesadillas.